Bueno, nosotros ya vimos en la primera parte de la materia, en la primera parte de química de coordinación, que un quelato es un complejo que se forma entre un metal o ion central y ligandos polidentados, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, en el caso de un complejo octaédrico, tres ligandos bidentados, como es el ejemplo que vamos a dar ahora. Pueden ser dos ligandos tridentados, o como en el caso extremo del ETA, que es el ácido etilenediamín tetracético, un único ligando que es hexadentado, así que ocupa todas las posiciones en la esfera de coordinación, ¿sí? El caso que vamos a ver es el caso de comparar la constante de equilibrio de el níquel 2. Por supuesto, estamos hablando siempre del aquo complejo, el hexa-aquo níquel 2 más, reaccionando con 6 moléculas de amoníaco, es decir, reemplazar las 6 moléculas de agua por 6 moléculas de amoníaco, con el caso en el cual el níquel 2 reacciona con 3-etilendiamina, ¿sí?, para formar el tris-etilendiamina níquel 2, liberando las 6 moléculas de agua. Eso está escrito en reacciones aquí abajo, ¿sí? Tenemos el hexágono complejo del níquel, ¿sí? Tenemos que reacciona con 6 moléculas de amoníaco, ¿sí?, para formar el hexamín níquel 2 y liberando 6 moléculas de agua. Es decir, que si miramos la cantidad de moléculas que hay de un lado y del otro, es la misma. Tenemos una molécula de un complejo, 6 moléculas de amoníaco en reactivos, y en productos una molécula de un complejo y 6 moléculas de reactivos. En la segunda reacción, en la cual se forma un quelato, tenemos una molécula de un complejo con 3 moléculas de reactivo, es decir, total hay 4 moléculas, ¿sí?, para formar una molécula de un complejo con 6 moléculas de agua, es decir, tenemos 7 moléculas de producto. Es decir, que en el primer caso tenemos 7 moléculas del lado de los reactivos y 7 moléculas del lado de los productos, y en el segundo caso tenemos 4 moléculas del lado de los reactivos y 7 moléculas del lado de los productos, ¿sí? Esto puede asociarse indirectamente con un aumento de la entropía, ¿sí? Bien, ¿cómo afecta un aumento de la entropía a lo que claramente está indicado aquí a la derecha, y que es que la primera reacción en la cual no hay cambio en el número de moléculas, la constante beta, es decir, la constante de la reacción global, es 10 a la 8,6, un número enorme, pero el otro tiene un número muchísimo mayor porque es 10 a la 18,3, ¿sí? Bien, esto es una reacción total prácticamente, si la concentración que va a quedar de reactivos en solución es ínfima. Entonces, decíamos, ¿a qué se debe esto? Vamos a achicar la pantalla y enfocar bien el pizarrón. Esto se debe a lo siguiente. Ustedes saben que el cambio de energía libre, delta G estándar, es igual a delta H estándar menos T por delta S estándar. Y también saben que la constante de equilibrio es E a la menos delta G sobre RT, ¿sí? Es decir, que cuanto más negativo sea el delta G, este número va a ser positivo, y cuanto más grande y positivo sea, más grande va a ser la constante. Como el delta H no es que sea cero, pero es un número chico en todas estas reacciones, porque los cambios en las energías de enlace entre un ligando y el otro no son considerables,
el término este tiene mucha importancia. Entonces uno puede decir que delta G0 es aproximadamente igual a menos t por delta S0, ¿sí? Entonces, si delta S0 es muy grande, es mucho mayor que 0, ¿sí? Lo que vamos a tener que delta G0 es un valor muy negativo, mucho menor que 0. Y si es mucho menor que 0, esto trae como consecuencia que como K es igual a E a la menos delta G0 sobre RT, K va a ser muchísimo mayor que 1, digamos, ¿sí? Que sería si el delta G valiera 0. Si valiera 0, la constante sería 1. Así que bueno, un cambio de entropía importante hace que la constante de equilibrio de formación de este tipo particular de complejos que se llaman quelatos sean números enormes, ¿sí? A esto se lo llama efecto quelato y tiene una gran importancia práctica desde el punto de vista analítico, por ejemplo, porque se lo utiliza en lo que son las valoraciones complejométricas. Por ejemplo, es una manera importante de determinar calcio en solución, ¿sí? Por ejemplo, calcio en suero de sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser la reacción completa, ¿sí? Entonces es un reactivo, y que además es específico, ¿sí? Es un reactivo que sirve para la determinación de estos iones que reaccionan específicamente y de manera completa con el delta. En bioquímica, la mayor parte de las posiciones de enlace de los metales, es decir, de las moléculas que contienen metales, como por ejemplo la hemoglobina que contiene hierro, ¿sí? Lo son con ligandos quelatos, es decir, con ligandos multidentados, ¿sí? De hecho, eso es la hemoglobina, es ese caso, ¿sí? Tiene un ligando multidentado, ¿sí? Entonces, las constantes de formación de estos compuestos que contienen metales que son esenciales para la vida y que forman estos quelatos son constantes que van del orden de 10 a la 12 a 10 a la 25, ¿sí? En el caso anterior, el complejo este, que no es un caso de molécula que sea de la bioquímica, así que sea de la química de la vida, pero sí entra dentro de este rango, ¿sí? Y bueno, como dice acá, cuando entran dentro del rango, es señal de que se está en presencia del efecto quelato, ¿sí? Bien, acá tenemos unos ejemplos más, unos pocos ejemplos más, ¿sí? Que de nuevo me gustaría acercar la pantalla para que ustedes lo puedan ver con más claridad, aunque tienen ahí la filmina, ¿sí? Lo que presentamos aquí es el caso del cobre, ¿sí? Reaccionando con la etilendiamina, ¿sí? El cobre reaccionando con la etilendiamina, ¿sí? Con una etilendiamina para reemplazar dos moléculas de agua y formar este complejo, liberando dos moléculas de agua. Fíjese que en realidad el aumento en el número de moléculas es pequeño, no es demasiado grande, ¿sí? El logaritmo de K, en este caso expresado como logaritmo de K, es 10,6, o sea que la constante es 10 elevado a la 10,6, ¿sí? Y aquí muestra cuánto vale el delta H el delta y el delta S. El delta S, prestemos atención al delta S, es 23 Joule Kelvin menos 1 mol menos 1. Ahora, si se compara esto con la reacción, en lugar de haber una etilendiamina, hay dos amoníacos, la constante de equilibrio o el logaritmo de beta 2, que se llamaría en este caso, es 7,7 y la constante es 10 a la 7,7, con lo cual
claramente hay un cambio muy grande en el valor de la constante y como vemos en este caso al no haber un cambio en un número de moléculas entre reactivos y productos, el delta S tiene un valor negativo y pequeño, ¿sí? Bien, y finalmente abajo en la transparencia hay otros ejemplos. Simplemente tengan en cuenta que en realidad este cobre 2 no es cobre 2, sino que es un hexaacuo cobre 2, ¿sí? Como está aquí. Bueno, está repetido, prácticamente el primero es el mismo ejemplo, ¿sí? El valor, porque está tomado de otra fuente, es ligeramente distinto, en lugar de 10,6, 10,7, pero lo interesante de esto es que se compara cuando si en lugar de hacerlo reaccionar al complejo este hexaacuo cobre 2 con una etilendiamina se lo hace reaccionar con 2 etilendiamina, en cuyo caso el aumento en el número de moléculas del lado de los reactivos será bastante más grande. Fíjese que la constante de equilibrio pasa de 10 a la 10 a 10 a la 20, ¿sí? O sea, el efecto quelato es un efecto realmente impresionante, ¿sí? Y eso es muy bueno para la química de la vida.